buenas tardes. Qué bendición, qué alegría poderme conectar con cada uno de ustedes. Muy agradecido a Dios por cada persona que se puede sintonizar a este medio. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes la alegría, la bendición. Hoy fue un domingo maravilloso, tuvimos una palabra especial, Dios nos bendijo. Pudimos entender que iniciamos el sexto mes del año 2024 y que estamos en el propósito de que este segundo semestre del año 2024 sea el tiempo de la plenitud de Dios para nosotros. Que Dios le bendiga, que este comienzo del mes de junio sea una excelente bendición. Un abrazo para nuestros queridos hermanos en la hermosa iglesia de Tuluá. Dios bendiga a nuestro hermano Aldemar Mosquera y a cada personita que se pudo congregar allí. Un abrazo para nuestros hermanos allí en Montenegro, que en este día algunos no pudieron estar, pero deseamos que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Queremos saber de Gustavo Mondragón, cómo ha seguido su salud, cómo ha seguido su recuperación. Hemos estado orando seguros de que el Dios nuestro es el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia. Bueno, vamos a orar en esta tarde por algunas personas que nos han pedido oración y oramos para que Dios les bendiga, para que Dios obre en sus vidas de una manera especial. Qué bueno poder oír testimonios maravillosos, testimonios de los milagros de sanidad que Dios hace, los milagros de provisión. Él realmente es un Dios de gracia y de misericordia. Les invito a orar en este comienzo de nuestro programa. Padre bueno y misericordioso, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos estar en esta tarde a través de este programa, invocando tu nombre, unidos como dice tu palabra, Señor. Esta es una actividad moderna, pero que nos permite a través de estos enlaces, a través de este programa, aunque estemos en diferentes partes geográficas, estar unidos en el Espíritu, y se cumple en nosotros esa palabra que dice que donde hay dos o tres en el nombre del Señor, allí estás tú, Señor. Tú estás presente allí en el hogar, estás presente en la vereda, en el vecindario, estás presente en la ciudad, en la nación lejana donde somos sintonizados. Tú eres el Dios de la gracia y de la misericordia. Gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por permitirnos creer que tú no te fatigas, que tú no te agotas, que no hay un límite a tus bendiciones. Jamás eres como ese gran hombre de fe llamado Isaac, que cuando vino su hijo para pedir una bendición, su hijo Esaú, él dijo: ya bendije a tu hermano y ahora no tengo una bendición para ti. Y tuvo que hacer un esfuerzo para creer que él tenía otra bendición. Pero tú tienes bendiciones inagotables y solamente pides que te creamos, que si hemos oído tu palabra podamos creerte y podamos acercarnos a ti con un corazón humilde, con un corazón anheloso, deseoso de tu presencia, de tu gracia y misericordia. Sí, Señor, queremos los milagros, pero queremos mayormente que tu presencia se apodere de nosotros en esta tarde, que este comienzo del sexto mes del año 2024 sea el tiempo de la bendición. Oramos por la salud de Jonathan Andrés Loaiza. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret que obres un milagro en la vida de este varón y que te glorifiques, Señor, en él, sanándolo,
obrando, Señor, de la manera poderosa y milagrosa en que tú haces. Oh Dios, obra en John Freire López. Él ora por las finanzas, pide un milagro tuyo, Señor, para que tú obres una misericordia y una gracia especial. Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de la gran misericordia. Tú no solo hiciste el milagro de provisión, tú también eres el mismo que tomó a una viuda que creía que no tenía nada, pero tenía aceite en su casa, y pudo creerte y pudo ver el milagro de la multiplicación. Obra, Señor, en cada persona que escucha este programa. Obra en mis hermanos en la fe que están pasando. Nosotros sabemos que es un tiempo pesado para el comercio, para la industria, y sabemos, Señor, que más que nunca todos nosotros necesitamos confiar y creer en los milagros de provisión. Ayuda a cada hombre, cada mujer que tiene problemas en la economía. Pero permítenos entender que más que la mejoría de la economía, necesitamos fortalecernos en el Dios que bendice la economía. El Dios que puede abrir las puertas para cada uno de nosotros y nadie las podrá cerrar. Oro por cada empresa, por cada microempresa, por cada negocio de quienes me escuchan. Oro por los que están empleados para que su salario se multiplique, para que tú bendigas sus ingresos. Oro por quienes no tienen un trabajo estable. Pido que les abras puertas y que ellos puedan ver tu bendición sobrenatural, Señor. Gracias, Padre bueno y maravilloso, por aquellos que creen en tu poder para los milagros de sanidad. Gracias por obrar una sanidad especial en Clara Vargas, en su hermana Amanda Vargas. Gracias por tocar el cuerpo de William Vargas y sanarlo de toda dolencia y de toda enfermedad. Dios, oro también por la vida oro, Señor, por la salud y por la vida de Laura Agudelo, para que tú le bendigas, para que tú bendigas y obres en la vida de María Elena Ballesteros, que tú obres en su vida de manera especial y obra en la vida de Laura Agudelo, para que su vida espiritual tenga la fortaleza que viene de ti. En esta mañana aprendimos, Señor, que el principio del Evangelio es una revelación que viene de ti, un cambio que viene de ti, pero que no forzará nuestro querer. Tú le dijiste a Simón Pedro que cambiaba su forma personal y hacías de él una persona estable, firme, y lo llamaste Pedro, estable, seguro. Así te pido que hagas estable y segura la vida de cada hombre y de cada mujer que escucha este programa, y que extiendas tu mano de generosidad y de misericordia para sanar de toda enfermedad y toda dolencia. Hablo a toda maldición de enfermedad a través de este medio, y en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno que se vaya del cuerpo toda dolencia, toda enfermedad, por la palabra del Dios del cielo, que asegura que llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. A ti, Señor, sea todo el honor. A ti, Señor, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Te bendigo porque eres bueno. Te doy el honor porque eres fiel a tu palabra, porque tú correspondes con milagros, con sanidad, con liberación a todo el que se acerca a ti
en medio de su necesidad, en medio de su dificultad, el que se acerca a ti confiado, creyendo y esperando, recibe en esta tarde de la mano poderosa del Dios del cielo un milagro según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, en esta mañana estuvimos viendo que lamentablemente los colombianos nos acostumbramos a los festivos, pero a veces no sabemos qué es el festivo, es debido a qué. Entonces encontramos que en el anal histórico de la festividad que se trasladó para el día lunes es el llamado Cuerpo de Cristo. Y la iglesia, la religiosidad, quiere conmemorar la celebración o recordar la celebración de la Cena del Señor. Pero nosotros lo trasladamos a el hecho de el Señor haber establecido su iglesia. Y creemos que Él estableció su iglesia, le dio comienzo a su iglesia en dos momentos históricos. Él vino con el propósito, pero empezó a establecer su iglesia en primer lugar en el momento en que el apóstol Pedro se atrevió a hacer una declaración. Ante la pregunta ¿quién dicen las gentes que yo soy?, él, después de muchas respuestas, dijo, cuando él preguntó para ustedes quién soy, él dijo, tú para mí eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único Señor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí se estableció el comienzo de la iglesia. Pero el comienzo de la iglesia tiene muchos más fundamentos bíblicos y bendiciones. En Efesios, en el capítulo 2, Efesios es el libro que habla, la epístola que habla de los misterios de las bendiciones del Dios del cielo. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente, el versículo 11. Después de decir que somos salvos por gracia, el versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, es como dice el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice que Jesús estableció un nuevo pacto hecho bajo su sangre preciosa. Pero dice que si aún Él estuviera en este tiempo, según la ley, Él ni siquiera sería sacerdote. Porque vino fue por la gracia, por la obra del Espíritu Santo. Y ahora por la obra del Espíritu Santo nosotros, que estábamos ajenos a las promesas de Dios, al creer en Jesucristo, hemos recibido la bendición. Mire cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mira el misterio, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese cuerpo en el cual Él estableció la paz entre los judíos y los gentiles,
entre los que están bajo la ley y los que ni siquiera merecíamos pertenecer al pueblo de Dios, es la iglesia. La iglesia se establece por gracia, por el perdón y por la misericordia del Señor Jesucristo. Y hay que recordar que en este mismo pasaje, en este mismo libro, de Efesios, el capítulo 5, que habla de la iglesia, nos dice algunos de los misterios de la iglesia. Dice el versículo 23, la segunda parte: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. No hay salvación por la ley, no hay salvación en otro nombre, solo hay un nombre poderoso dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, y es el nombre del Señor Jesucristo. Así lo estableció Dios el Padre, así lo confirma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. La iglesia es bautizada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene para testificar que Jesucristo es el único Salvador. Así que dice que la iglesia es el cuerpo y que Él es el Salvador. Dice también que la iglesia está sujeta a Cristo. Y luego dice, Cristo, el versículo 25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay una expresión que debe de ser, en primer lugar, de fe, y luego debe de ser de gratitud. De fe, porque ninguno de nosotros, lo dice el profeta Isaías, aunque te bañes con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero cuando tuvimos la bendición de escuchar del Evangelio del Señor Jesucristo y decidimos reconocerlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, su sangre preciosa nos limpió y nos limpia de todo pecado. Él es el que nos hizo justos, nos justificó por su sangre preciosa. Dice que Él se entregó por su iglesia y su propósito es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Escúchelo bien, presentársela a sí mismo. Él no espera que otros le digan cómo es su iglesia. Ese es un asunto de fe, pero es un asunto de gratitud, porque yo debo de reconocer que si Él me perdonó, si Él me limpió con su sangre preciosa, ahora yo no debo servir más al pecado. Ahora debo, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, así como presenté mi vida, mi cuerpo al pecado, y era esclavo del pecado y hacía por naturaleza lo mismo que hacen todas las gentes y desobedecía a Dios, ahora soy siervo de la justicia, hago la voluntad de Dios, y para eso tengo la ayuda de Dios. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me da el Espíritu Santo y hace de mí una persona agradable. Así que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo debo de pertenecer en mi corazón, en mi alma, a Jesús y mantener una actitud de gratitud. Le invito a que en esta hora usted afirme su determinación por medio de una oración de fe,
que usted le pida al Señor Todopoderoso que Él entre a su corazón, que Él le permita a usted ser alguien redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Te invito a orar. Señor Jesucristo, en esta tarde yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, yo reconozco que muchas veces me he olvidado de que esa bendición de ser parte de tu iglesia es tanto un acto de fe como un acto de gratitud. Creo que tu sangre preciosa me ha limpiado de todos mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo dejes borrar jamás. Y te ruego, Espíritu Santo, que me permitas un corazón agradecido, que yo pueda hacer la voluntad de Dios, que cada día yo pueda hacer como dice el salmista: no quisiste una ofrenda, pero has abierto mis oídos, me has permitido entender que el hacer tu voluntad debe de ser mi agrado. Yo no te obedezco por obligación, por gratitud me hago esclavo de la justicia y decido que mi vida te pertenece a ti y solo a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez o si se ha reconciliado, sería muy importante para nosotros saber de su decisión. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 315-458-9562. Dios bendiga su vida. Seguimos con nuestra parte llamada Biblia Abierta. Preguntas razonables, inquietudes que hay en el corazón de nuestros oyentes y nuestros hermanos en la fe. Dios les bendiga. Buenas noches para todos. La primera pregunta dice: ¿quiénes son los 24 ancianos que habla Apocalipsis 4 del verso 11? ¿Quiénes son los 24 ancianos de los que habla Apocalipsis 4 del versículo 11 en adelante? Bueno, los que continuamente escuchan a través de nuestra iglesia y los que asisten a nuestra iglesia saben que tenemos un concepto que casi todos los cristianos tienen, y es que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Pero sabemos que lo que llamamos el contexto a veces está en el mismo libro, a veces está versículos más abajo, a veces está en otro libro de la Biblia, a veces hay que buscarlo en todo el contenido de la Biblia. Entonces voy a dar una respuesta simple y sencilla. Es fascinante y es extraño a la vez cómo primero Dios estableció al pueblo de Israel, y cuando Dios transformó a Jacob en Israel, le dio la bendición de tener 12 hijos, y cada uno de sus hijos se convirtió en una tribu. Las tribus que representan al pueblo de Israel fueron 12. Y luego también, cuando el Señor escoge a sus discípulos, aunque la Biblia habla de 70 que él enviaba de dos en dos, aunque la Biblia habla de que se reveló a 500 hermanos reunidos a la vez, aunque la Biblia nos enseña que 120 personas estaban reunidas en lo que llamamos el aposento alto para ser bautizadas, llenas del Espíritu Santo, la Biblia dice que él escogió, después de orar toda una noche, a 12, a los que llamó apóstoles. Entonces, en una forma simple,
No es que usted se va a condenar, no es que esto es lo último y que si usted no lo cree así, se va a condenar. Pero lo que yo considero es que estos 24 ancianos representan la plenitud del pueblo de Dios. Lo leímos hace poco en nuestra disertación. En Efesios el capítulo 2 dice que Dios hizo de ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, hizo un solo cuerpo, que es su iglesia. Creemos que allí está representada la iglesia y está representado el pueblo de Israel, que también es salvo, que algunos de ellos reconocerán al Mesías y algunos de ellos tendrán su trato con Dios, tendrán la oportunidad de reconocerlo, de invocar. Cuando surge el anticristo es extraño, pero las únicas dos clases de personas que se opondrán a él, lo digo con temor y con ninguna satisfacción, serán los cristianos que hayan jugado con la vida espiritual y que no puedan participar del arrebatamiento. Es mi forma de creer. Y el pueblo de Israel, la única nación que cuando el anticristo empiece a gobernar, de un momento a otro, aunque hará alianza en el principio, pero cuando empiece a ver las abominaciones, se apartará. Y entonces ellos clamarán a Dios y Dios vendrá con su iglesia para rescatarlos. Entonces el contexto de todo esto está en el mismo libro de Apocalipsis. El capítulo 4 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces esto es una profecía mostrada por Dios al apóstol Juan. El escritor del Apocalipsis se cree, y el escritor del Evangelio de San Juan, y el escritor de primera, segunda y tercera de Juan. El último de los apóstoles en dar su vida terrenal, según se cree por la historia. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y hallé alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Interesante que usted lea el capítulo 5. Son millones de millones
de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas y naciones que hacen parte de los redimidos por el Señor Jesucristo. Creo que estos 24 ancianos representan la unidad del propósito de Dios en la hermosa iglesia del Señor Jesucristo. Si tú has sido llamado a ser parte de la iglesia, no te preocupes si tu iglesia no es tan grande como muchas otras. Me refiero a la comunidad. Me interesa que tú seas firme en tu corazón de tener a ese Cristo maravilloso y corresponder a Él y hacer parte de esta iglesia que está en el propósito de proclamar el Evangelio antes de que venga el tiempo del fin. Es el propósito de Dios que por su iglesia sea dada a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades, y que todo ser humano tenga la oportunidad de saber que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador es la salvación del alma, es la oportunidad de recibir una vida nueva y estar en paz y en armonía con Dios. Así que estos 24 ancianos adoran a Dios, pero cada vez que estos 4 seres vivientes, que para los que saben del Evangelio cuadrangular, saben que representa las 4 facetas del ministerio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, y Jesucristo es el que viene pronto. Así que cada vez que estos seres vivientes se mueven para proclamar el Evangelio, estos 24 ancianos que representan al pueblo de Dios de todos los tiempos, le dan el honor y la honra y la gloria al Dios del cielo. Espero haber contestado su pregunta. La segunda pregunta dice: ¿por qué el desaliento se contagia? ¿Por qué el desaliento se contagia? Debiéramos de ser inmunes, pero Dios nos ha establecido, aunque muchas personas dicen yo soy solo, pero Dios nos ha establecido para ser sociables. Todos necesitamos del otro, todos necesitamos de la sociedad. Por eso es que también Él formó la iglesia, para que no cada uno haga lo que quiera y cada uno se trate de defender, sino que seamos un solo cuerpo. Entonces somos personas con necesidad afectiva. Necesitamos ser aceptados, necesitamos ser amados, ser oídos. Y entonces está lo contrario: necesitamos oír a otros, necesitamos expresar nuestro amor a otros, aceptar a otros. Porque la Biblia dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 21 creo, libro de los Proverbios, en el capítulo 27, libro de los Proverbios, el capítulo 27, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y esto es un misterio. A veces uno encuentra algo extraño. Alguien llega a una casa y hay allí un perrito o un gatico, y ese perrito o ese gatico mira a la persona y de una vez se altera, gruñe, hace el show. Y muchas veces uno dice, ¿por qué? Alguien decía, porque los animales sienten quien los odia, lo mismo que sienten quien los quiere. Mucho más los seres humanos. Dice así la palabra de Dios:
El versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El versículo 19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El desánimo se transmite porque usted transmite lo que hay en su corazón. Y no todas las personas tienen la fortaleza. Desde luego que si se encuentra una persona desalentada con una persona de poca fuerza espiritual, tal vez con mucha convicción pero con mucha carnalidad, entonces esa persona no tiene la capacidad de resistir al desaliento e influir el ánimo, sino que más bien el desaliento del que viene desalentado lo va a tocar. Aquí se muestra la fortaleza espiritual, y es por eso que nosotros tenemos que orar a Dios, meditar en la palabra y hacernos fuertes, firmes en creer y en obedecer a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que hay muchos hermanos débiles en la fe. Si un débil se encuentra con otro débil, pudiésemos parafrasear esa frase del Señor Jesucristo: si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el desalentado y el débil trata de alentar a otro débil, ambos se desalentarán. Fortalezcas en el Señor. Tome lo que dice la palabra, el mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 12, hay una palabra que es bien interesante, que es bien diciente para cada uno de nosotros. Libro de Proverbios, el capítulo 12, el versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, si un desalentado se encuentra con otro, terrible, terrible. Alguno de los dos tiene que ser fuerte. No es la enseñanza bíblica. Mejor dos son dos que uno, porque si el uno cae, el otro levanta a su compañero. Pero si ambos están caídos, no hay manera de alentar. Las palabras que usarás serán negativas, despreciativas, desafiantes, pero aquí dice que la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Así que nosotros somos llamados a orar a Dios, a tener cuidado. Es aquí donde se aplica lo que dice Santiago. Él no dice que no hablemos, dice: ¿cómo es que procuran muchos de ustedes ser maestros sabiendo que puede ser mayor condenación? Porque si no controlan su lengua, su forma de hablar, la lengua puede ser infernal, puede ser atizada de una manera infernal. Eso lo dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Y miremos exactamente cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Santiago, el capítulo 3. No es que Dios dice, no hablen. No, nosotros sí debemos de hablar, y ahora miraremos al menos un versículo donde dice cómo debemos de hablar. Cómo el apóstol Pablo pide oración para que él pueda hablar. Y eso dice, el desaliento, dice, estaba leyendo, es un estado de ánimo. Por tanto, hace parte de las formas o sentimientos que tenemos los seres humanos. Ahora, si somos cristianos y la Biblia expresa que no debemos estar en la carne, el desaliento se agudiza cuando no estamos fuertes en las cosas espirituales.
¿Por qué se contagia a otros? Porque es un estado de ánimo humano. El apóstol Pablo por eso dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí se está refiriendo a que nuestro estado de ánimo debe depender en la fortaleza espiritual que Dios da. Amén. Entonces es muy fácil encontrarse con cristianos, porque esto es a cristianos y a no cristianos. El desaliento lo puede vivir cualquier ser humano. Ahora, en las cosas de Dios se debe contrarrestar, por, como dijo el apóstol Pablo, en el poder de su fuerza, o sea, en Dios. Amén. Luego dice, hay un proverbio que dice: ¿quién soportará al ánimo angustiado? Entonces dice, cuando el estado de ánimo de una persona se enferma, necesita ser curada. Entonces es importante que el desaliento no avance, que no sea un estado permanente, que no prospere, porque el estado de ánimo no solo son palabras, sino también actitudes y luego acciones que dirán y demarcarán que no somos realmente esas personas que decimos creer totalmente en el Señor. Amén. Por eso la escritura afirma: vosotros los de doble ánimo, pastor, que está ahí en Santiago pero más adelante, el Sí. pastor cuando lea el 3, luego puede leer Santiago 4:8 y dice: esto quiere decir los que son inconstantes y se sienten maltratados por los cambios frecuentes en su estado de ánimo, deben limpiar sus corazones. O sea que Dios da las herramientas para manejar el desaliento, porque es un estado de ánimo natural. Amén. Entonces, en Santiago capítulo 3, miren que no dice que no enseñemos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque es que hay personas que pretenden enseñar a otros, pretenden que ya tienen mucho bagaje espiritual, pero no tienen fortaleza espiritual. Se desalientan, se desaniman, y aunque querramos o no querramos, la Biblia es la verdad y ella asegura: de la abundancia del corazón habla la boca. Un desalentado, un amargado, un decepcionado, aunque procure, si no busca en el Dios del cielo el cambio para su vida, si no busca fortalecerse y la ayuda del Espíritu Santo, cuando hable, eso será lo que transmitirá. El versículo 3 dice, el versículo 4, perdón, dice: mirad las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Pero también la lengua es el elemento, por llamarlo así, que nos permite comunicar a otros las bendiciones, las maravillas del Dios del cielo. De ahí que el apóstol pedía oración y aconsejaba en muchas partes de la Biblia, pero yo voy a usar solamente Colosenses, libro de Colosenses, el capítulo 4. El apóstol Pablo sencillamente dice lo siguiente: dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra que nuestra pastora está queriendo que yo les recuerde está en el capítulo 4 de Santiago y en el capítulo 1.
Y dice que nosotros, si reconocemos que somos inestables, debemos pedir a Dios sabiduría, que Él nos ayude, porque cuando usted está desalentado, mi hermano, usted tiene que fortalecerse en el Señor para poder decir una palabra que aliente a otros. Pero hay gente que cuando está desalentada es que le da por hablar y por enseñar. ¿Qué habla un desalentado? Le echa la culpa al clima, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a la familia, le echa la culpa hasta a Dios mismo, pero nunca se culpa a sí mismo. Le es imposible reconocer sus errores. Pero cuando usted va a Dios, Dios no solamente le da sabiduría, sino que lo fortalece y lo estabiliza. Yo creo en los milagros que Dios hace y creo en esos cambios profundos que Él hace en la vida. Todos nosotros nos sorprendemos cuando sabemos que a pesar de el Señor Jesucristo haber llamado a Simón Pedro y decirle: tú eres una roca viva, que estás sobre la roca fuerte que es Jesucristo, sabemos que Él siguió siendo inestable, que negó a Jesucristo, que cuando lo confrontaron diciéndole: tu forma de hablar te delata, tú eres de ellos, Él reniega y jura maldiciendo que no conocía a Jesús. Pero Él se arrepiente. Él pide misericordia al Dios del cielo. Y cuando parecía que Dios se había olvidado de él, Jesús se revela nuevamente a su vida. Y Pedro hace parte de los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos sabemos que es el primero que predica a una multitud tan grande en un momento de confusión, porque unos se burlaban, otros estaban conmovidos, pero él predica y logra que la palabra de Dios llegue al corazón de miles de personas en un momento en que había confusión. El hombre miedoso, temeroso, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica un poderoso sermón que logra que muchas personas sean convertidas a Cristo. Y dice que en ese día fueron bautizados, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. ¿De dónde sacó esa fortaleza, esa voz, esa convicción tan profunda de la presencia del bautismo en el Espíritu Santo? Entonces Dios sí nos puede ayudar, pero yo debo de aprender lo que dice Santiago. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Una persona que sabe que es de doble ánimo, que vive desalentada, debe de procurar no hablar primeramente a Dios, y entonces Dios por su Espíritu Santo le dará palabras que penetren, que toquen el corazón y levanten el ánimo del desalentado. Así que hay que fortalecernos en Dios y hay que pedirle a Dios gracia para hablar como debemos hablar y fijarnos a cada persona cómo le hablamos. Bien delicado, porque yo puedo empujar al débil hacia el abismo, pero también puedo alentarlo con la ayuda de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Espero haber contestado la pregunta. Muy buena la intervención de nuestra querida pastora. Tenemos espacio para otra pregunta. Dice, según Primera de Crónicas 4:10, Jabes hizo una oración corta y le fue respondida muy pronto. ¿Por qué? ¿Primera qué? Crónicas, capítulo 4:10. Dice, Jabes hizo una oración corta y le fue respondida pronto. ¿Por qué?
Bueno, que le haya sido respondida pronto no es tan seguro, Pero fue respondida. pero fue respondida. El hecho de que usted ore a Dios y no tenga una respuesta enseguida, recuerde, Pero dice, es por lo corta. Yo creo no, que la entiendo. no. Una oración Ya corta. le digo por qué. ¿Es la oración corta o corto el espacio de tiempo? Corta. Yo no creo que sea ni corta la oración ni corto el espacio de tiempo. Lo que pasa es que ese es un relato histórico donde Dios nos muestra algunas situaciones. Miremos, por ejemplo, allí en Primera de Crónicas, el capítulo 4, voy a ubicarme y trato de leer. Recuerde siempre que la Biblia es el mejor intérprete de ella misma. Y este relato del libro de Crónicas, como su nombre lo indica, parece que eran los escritos que hacían los profetas, los hombres de Dios establecidos por Dios. Algunos creen que este es el relato inspirado, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero este es el relato inspirado de los sacerdotes, de la gente sacerdotal. Es el punto de vista de Dios. Por eso algunos milagros se relatan en un contexto más amplio, más espiritual. Entonces, cuando usted mira Primera de Crónicas, usted encuentra que está hablando es de los descendientes de Judá. No podemos decir que solamente oró así de sencillo, si es esa la idea, la oración corta, Sí, o fue solamente que Dios escuchó su oración y enseguida lo bendijo. No sabemos cuánto tiempo oró este hombre. No sabemos cuántas veces repetiría esta oración, pero sería interesante decir y leer el texto completo. El versículo 9 es de los descendientes de Judá, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Recuerda esa oración maravillosa que lo llamamos un modelo, el famoso Padre Nuestro. No fue que Jesús, porque el Espíritu no se contradice, dijo siempre tienen que repetir esta oración. Él dijo ustedes orarán así. Fue un modelo. Este es un modelo. Este hombre fue dado a luz y todos están de acuerdo en que el nombre Jabes significa dolor. Algunos dicen desventura, tristeza profunda, y algunos dicen su niñez, porque seguramente tuvo una niñez, tuvo una adolescencia. No sabemos, la Biblia no nos pormenoriza todo exactamente cuándo pasó, pero seguramente que este niño, siempre que oía su nombre, tenía que traer a su memoria que él casi causa la muerte de su mamá, que causó un dolor. Tal vez su mamá lo quería mucho, tal vez sus hermanos hacían burla de él, tal vez algunos hasta le hacían lo que llaman hoy bullying, pero lo cierto es que de pronto él, no sabemos cuánto tiempo, tomó la decisión de invocar a Dios. Yo no puedo decir que solamente hizo esa oración corta. Invocó a Dios. ¿Cómo lo invocó? Le dijo: oh Dios, si me dieras bendición. Porque hasta el momento, cada vez que lo llamaban, le recordaban que él era casi una maldición. Yo no sé si él ya tendría conocimiento, todavía no, del Salmo 127. ¿Lo recuerda? Herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Pero él invocó a Dios y lo primero que le suplicó fue: Dios, si me dieras bendición. Y tal vez lo tenían a él como el patico feo de la casa algunos, y él dijo: si ensancharas mi territorio. Ya le pidió a Dios que lo bendijera y que ensanchara su territorio. Pero él es un hombre 100% espiritual. Y si tu mano estuviera conmigo y me librabas del mal, para que no me dañe. Él tuvo en cuenta la parte espiritual. Es triste en este tiempo ver personas que quisieran aprender el secreto de la oración para prosperar, pero quieren solamente lo material. Piden a Dios negocios, piden a Dios éxitos financieros, piden a Dios buenos resultados, buena salud, pero este hombre estuvo de acuerdo con la declaración del Espíritu Santo y está muy lejos, no solamente en ubicación bíblica, sino en ubicación geográfica y cronológica. Primera de Crónicas capítulo 4 a Tercera de Juan versículo 2. Pero escuche lo que dice el Espíritu Santo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este hombre oró a Dios en esos términos: Dios bendíceme, Dios engrandéceme, ensancha mi territorio, pero Señor, que tu mano esté conmigo y me libre del mal para que no me dañe. Él anhelaba que se quitara el oprobio, que tuviera éxito, pero anhelaba crecer espiritualmente. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Yo no puedo creer que él hizo una oración breve. Yo creo que este hombre todos los días le oraba a Dios, y aunque veía mejorías, él siempre estaba cuidando la parte que él tenía que cuidar. Cuando Dios nos bendice, la prosperidad material viene, la salud viene, pero yo tengo que cuidar con el manejo sabio las finanzas, yo tengo que cuidar con la prudencia la salud, pero yo tengo que fortalecer lo espiritual. No hay otra manera de fortalecer lo espiritual sino siendo un personaje, un hombre o una mujer que escudriña la palabra, que se deleita en ella, que decíamos hace unos días que la ve como el espejo del alma, y cuando se confronta con un error no dice: Señor, qué pena, yo soy así, si yo no puedo cambiar, mejor me retiro, sino que empieza a luchar contra esa debilidad y a decirle: Espíritu Santo, ayúdame, quiero tener la victoria contra esta debilidad. El mal genio, las malas palabras, el corazón inestable, acabamos de decir, el dejarnos impresionar, ser tan débiles espiritualmente que no influimos, sino que nos dejamos influir, y que cuando hablamos influimos mal. Entonces este hombre estaba todos los días en una tarea. La Biblia dice: y le otorgó Dios lo que le pidió. Espero que Dios te bendiga, que tú puedas aprender a hacer esta oración de Jabes, porque el Espíritu Santo dice que a usted Dios quiere prosperarlo en todo, Dios quiere sanarlo de toda maldición, y Dios quiere que usted anhele crecer espiritualmente para darle la presencia del Espíritu Santo, para bautizarlo, para darle dones, para usarle, sea usted un hombre o una mujer. Te animo a orar para terminar este tiempo. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor,
yo también quiero prosperar. Pero quiero prosperar, dijo alguien, de una manera integral. Quiero tener buena salud. Quiero tener bendiciones en la economía. Pero quiero crecer en lo espiritual. Oremos a Dios. Padre bueno, yo deseo tener esas bendiciones que tú le diste a Jabes. Tú no solamente las tienes para él. En 3 de Juan entiendo que las tienes para todos los que te conocemos. Yo deseo prosperar. Yo deseo tener buena salud. Pero yo deseo tener un crecimiento espiritual de manera que mi vida sea útil para ti, sea agradable. Y Dios, yo sé que ahora los oídos y el corazón de quienes oyen este programa han entendido que la oración de Jabes está condensada, es un modelo, y que en este año 2024 yo puedo orar como él. Oh Dios, si me bendijeses. Oh Dios, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para librarme del mal que no me dañe. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios de toda la gloria, y líbranos de todo mal. Líbranos de todo desaliento. Líbranos de todo fracaso. Alienta nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite que cada persona que escucha este programa entienda que puede hacer la oración de Jabes. Todos los principios que él tuvo, el anhelo de crecer, la convicción de fe, la certeza de que tú podías cambiar su vida y quitarle ese estigma de ser el fracaso y el dolor, hacer de él el más honorable de su casa. Yo te bendigo, Señor, por cada persona que estuvo en este programa. Pido que le bendigas y le ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, mis amados, un abrazo, una bendición haber estado con ustedes. Recuerden que mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de 5 a 6 de la mañana con nuestro programa La Hora de Poder. Suldemaida Radio 106.9 FM. Allí estaremos, si Dios lo permite. Un abrazo y bendiciones.